Dios me los bendiga, amados hermanos. Hoy gracias a Dios de estar con ustedes. Y yo sé que muchos hicieron el esfuerzo, ¿verdad? Como que queremos estar siempre en casa, en lo calientito, y tenemos que salir al frío. Pero eso es lo bonito, hermanos, de que es parte de nuestro sacrificio. La Biblia nos exhorta a hacer sacrificios, siempre lo he dicho, no del Antiguo Testamento, sino de adoración. Sacrificios de alabanza, fruto de labios que bendigan su nombre. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a entrar en este hermoso tema. Nuestra fe se fundamenta en el conocimiento de la palabra de Dios. El hermano, el siervo César está exhortando, ¿verdad? Que vengamos, hermanos, a conocer, a aprender, a estudiar la palabra de Dios. Si usted no la sabe, si usted no la conoce, ¿cómo la va a aplicar? ¿Cómo la va a vivir? Así que vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios trayendo este mensaje y caiga en buena tierra. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú has sido un Dios bueno, gracias porque hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has dado la vida, Señor. Hasta aquí tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos salud. Agradecidos contigo, Señor. Hay gente que está en las cárceles, hay gente que está en los hospitales, hay gente que está enferma, Señor. Pero aquí, Señor, estamos, mi Dios, los que queremos adorarte, los que hemos venido, Señor, a saber de tu palabra, Señor. Tenemos que conocerte más, relacionarnos contigo en esa oración, en esa comunión, en esa relación íntima. Gracias te doy, mi Dios, por tu pueblo, por tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice tu iglesia, a mis hermanos que no pudieron estar, Señor. Yo te ruego que los bendigas donde quiera que estén. Tuya es la honra y la gloria del precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. El tema de hoy, nuestra fe se fundamenta en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un tema muy interesante, hermanos, pero el propósito de este estudio es invitarle a ustedes a que estudien la palabra. Simplemente yo les pregunto, ok, tienen ustedes este libro. ¿Este libro qué es? Este libro tiene el mensaje de la palabra de Dios. Es la palabra. Dios está hablando. Cuando nosotros, hermanos, cuando alguien está hablando y lo ignoran, es una grosería, ¿sí o no? Si, por ejemplo, mi hermano fulano está hablando, ¿verdad? Y yo no le hago caso, me volteo, lo estoy ignorando, es una grosería. Dios está hablando a través de su palabra. Dios nos está dando el consejo. Dios está manifestando su voluntad. Y es triste que nosotros no pongamos atención a lo que Dios está diciendo. Así que yo les invito a que leamos la palabra del Señor. Nuestra fe se fundamenta en el conocimiento. Vea, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo la va a aplicar? ¿Cómo la va a vivir? Dios en su palabra nos manifiesta su voluntad. Si usted no conoce la voluntad de Dios, simplemente va a ser de las personas que se dicen ser cristianos. Oh, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, pero no oro. Yo creo en Jesús, pero no leo la Biblia. Yo creo en Jesús, pero no voy a la iglesia. Yo creo en Jesús, pero yo vivo como me da la gana. Y no es así. Creer en Jesús es enfocarnos en su palabra, conocer su palabra, vivir su palabra, ir en los términos que Él nos pone, en los términos que Dios nos dicta, vivir en la palabra de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pablo en los Romanos en el capítulo 10, versículo 14, en sus Biblias, y va a estar ahí en la pantalla. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán? Vea, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Si no creen, ¿cómo lo van a invocar? Y vea, y sigue preguntando, ¿y cómo creerán? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Si tú no has oído de Jesús, ¿cómo vas a creer en Jesús si no tienes la información? Es importante, hermanos, que alguien predique. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Otra vez, si nadie te predica el evangelio, ¿cómo vas a creer? Necesitamos tener el conocimiento de Dios para creer. No se trata de un simple creer, como creo en esta silla, creo en esa guitarra, en esa televisión, creo superficialmente. Estamos hablando de creer en confiar, poner nuestra confianza en
Dios. Ese es el punto, amados hermanos. Y vea lo que dice Romanos en el mismo capítulo 10, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice: así que la fe es por el oír. La fe es por el oír, y el oír por cuentos, por chismes, por historias, por anécdotas, por tradiciones de la gente, por novelas. No. El oír la palabra de Dios. Vea qué interesante, hermanos. Es importante que entendamos esto para que usted pueda tener fe. La gente dice: ay, es que yo no tengo fe. Ay, los discípulos en un pasaje se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ok, nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Y sabes, la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Así que la fe viene por el oír. Si tú no oyes la palabra de Dios, ¿cómo vas a crecer en fe? Si tú no la lees, no la escudriñas, ¿cómo vas a crecer? La palabra del Señor nos narra tantas cosas. Aparte de que nos enseña su voluntad, nos da principios, instrucciones, hay historias donde Dios se manifestó, donde Dios se relacionó y donde vemos cómo Dios obra, cómo actúa y cómo Dios salva. Y cuando yo veo todas estas cosas, mi fe crece. Digo: oh, este es mi Dios. Este Dios es el que yo creo. Este es el Dios que se predica. Este es el Dios que vive. Y es una manera que tú crezcas en fe, hermano. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a crecer en fe? ¿Cómo la fe va a venir si la fe viene por el oír la palabra? No sé si me está entendiendo. Necesitamos sentarnos en casa, tener devocional, agarrar la Biblia, leer la Biblia. Y siempre les he dicho, hermanos, la persona que esté aquí predicando, es bonito que usted tenga la Biblia y lo vaya siguiendo, a ver si este hermano está predicando conforme a la palabra. Hay un pasaje en Hechos donde el apóstol Pablo les estaba hablando y había unos hermanos de Berea. Los hermanos de Berea escudriñaban las escrituras para saber si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo iba acorde a las escrituras. Porque hoy en día estamos viviendo ya apostasía en estos tiempos y ya se ha dejado de predicar la palabra. Se predica solamente el deseo del corazón del hombre. Se predica prosperidad. Se predica la bendición de la riqueza como el mensaje principal. Oh, si tú tienes dinero es que tú estás bendecido por Dios. Oh, y el que no tiene está maldito. ¿Los pobres están malditos? No, se ha torcido el mensaje y tristemente hay gente que cree eso. Oh, yo estoy bendecido porque tengo dinero, estoy bendecido porque tengo mi casa, porque tengo un jet privado, porque tengo dinero en mis cuentas bancarias. Y se lo atribuimos. Yo sé que hasta un punto es bendición de Dios, pero también puede ser maldición, porque muchas veces el dinero corrompe a la persona. Cuando no se tiene esa sabiduría, el dinero viene a ser tropiezo. Hay gente que ama el dinero. La Biblia exhorta: a raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú amas al dinero y te olvidas de hacer compasión, tener misericordia, como el rico y Lázaro. El rico tenía tanto en abundancia y no le importó que Lázaro estuviera enfermo, echado ahí cerca de él, queriendo comer tan solo las migajas que caían de la mesa de él, que él hacía banquete con esplendidez todos los días. Y nos volvemos personas mezquinas y avaras. Es interesante, hermanos, tener la experiencia, el conocimiento de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra. Vea, es la palabra de Dios. No es creer cualquier cosa, hermanos. No es creer cualquier cosa. Mire, déjeme decirle algo. Dios, si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Si Dios lo dijo y Él lo prometió, Él lo va a hacer. Dios no te va a mentir. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra. La palabra de Dios es veraz. Vea que en la predicación del mensaje, hermanos, de fe, ese mensaje, cuando escuchamos, es lo que nos va a hacer crecer en fe. Necesitamos venir a la palabra de Dios. No estar creyendo cuentos, mitos, fábulas, historias, novelas, chismes de la gente, chistes, anécdotas, cualquier otra cosa, hermanos. Quiero dividir 4 puntos, pues probablemente hoy nada más veamos 2. En el primer punto quiero destacar que nuestra fe
es la confianza en aquel de quien lo dijo. No podemos tener fe a un hombre que dijo algo y le vamos a creer. Tenemos que creerle al que lo dijo. Dios lo dijo. Dios mandó al pueblo de Israel a sus profetas, mandó a sus siervos, como mandó a los apóstoles, a los discípulos a predicar. Y claro, Jesús les dio autoridad. Había evidencia de la palabra de Dios. Daban la palabra y había señales, había manifestaciones, había prodigios, lo cual respaldaba la palabra de Dios. Es importante, hermanos, entender que debemos de creer esta palabra de fe. Esta fe es nuestra confianza en aquel que lo dijo. Vea en 2 Corintios 5:7, ahí va a estar en la pantalla. Vea lo que dice: por fe andamos, no por vista. Y aquí yo quiero destacar algo, amado hermano. Si usted lo está viendo, ya no es fe. ¿Por qué decimos que tenemos fe en Dios? Yo le pudiera preguntar, ¿lo ha visto? Así, visto. No, nadie lo ha visto. Hemos sentido su amor, su gozo, su presencia a través del Espíritu Santo. Adoramos al Señor y se sentía una hermosa presencia. Pero alguien lo ha visto. Porque si usted ya lo ve, ya no es fe. Ahí lo está diciendo. Por fe andamos, no por vista. Si usted ya lo vio, ya no es fe. El cristiano está por fe, caminamos por fe. ¿Qué significa eso? Que caminamos confiando en Dios. Caminamos mirando a Dios en el sentido espiritual, no que lo veamos físicamente. Nos conectamos con Dios a través del Espíritu. Su Santo Espíritu que nos ha sido dado nos permite relacionarnos con Él. El Espíritu que nos ha sido dado nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Si Dios lo dijo, amado hermano, su palabra es verdad. Vean lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 4. Dice: de ninguna manera antes bien, esa parte, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios es verdadero, hermano. Dios es verdadero. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si Dios lo habló, Él lo va a ejecutar. Dios va a respaldar su palabra. Los seres humanos hablamos mucho, mentimos, fallamos, nos desviamos. Yo siempre he dicho, mi palabra sale de mí, pero cae a tierra. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Él sale y cumple un propósito. Dice que no vuelve a Él vacía, sino que lleva fruto. Hay un fruto cuando Dios hace, o sea, Dios respalda su palabra. Dios respaldó a sus apóstoles, Dios respaldó a los profetas. Ellos hablaban y Dios respaldaba, Dios los guiaba. Pero veamos que Dios es verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso es que nuestra confianza tiene que estar en el Señor, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Yo siempre les he dicho, hermanos, no pongan la mirada en el hombre, no pongan la mirada en mí. Me van a ver defectos, me van a ver como todo ser humano. Tengo virtudes y defectos, cualidades, y habrá defectos que me van a mirar y al rato se van a decepcionar, porque soy un ser humano, porque también soy hombre y también estamos en esa lucha. Como cristianos estamos luchando por vivir una vida que a Dios agrada. Eso es el cristianismo, hermano. Cristianismo no es solamente un concepto. Ay, bueno, es un concepto, es un ideal, es una utopía el cristianismo. No, es algo que tenemos que vivir. Cristianismo es práctica. Cristianismo es vivirlo. Cristianismo es obediencia. Cristianismo es sujetarnos a Dios. Cristianismo es compromiso. Cristianismo es tener temor de Dios. Fíjense, yo meditaba en esa palabra, temor de Dios. Si realmente hubiera temor de Dios en las personas, no habría tanta maldad. El temor de Dios, escúchame con cuidado, te detiene a hacer lo malo. Quieres hacer algo malo, pero el mismo temor de Dios, ay, me está viendo Dios, no, te detienes. Te detienes de hacer aquello al cual o a quien vas a dañar, y claro, al que vas a pecar contra Dios. Es interesante e importante saber, hermanos, que cuando uno tiene el temor de Dios, uno
agrada a Dios. ¿Y saben qué? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. La palabra de Dios dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. El temor. Usted será sabio cuando viva en ese temor. Empiece a hacer las cosas que a Dios agradan. Viva para el Señor. Y es una manera en la que Dios también nos va a respaldar, hermanos. ¿Cómo quiere que Dios lo respalde? Si muchas veces vivimos en pecado, vivimos en desobediencia. Muchas veces no vemos milagros. ¿Por qué? Porque ya no se dan milagros, porque estamos lejos de esa comunión con Dios. Y hoy en día Dios se predica como un genio nada más. El genio de la lámpara que tú le frotas y sale y le pides deseos. Y ahora yo le decreto a Dios que cumpla todos mis deseos, todos mis caprichos, todos mis anhelos. Y Señor, y cúmpleme. Y voy a abrazar esta promesa y la voy a creer, pero para que tú me bendigas, para que tú me cumplas. Pero de mi parte, yo no me sujeto a ti. De mi parte, yo no me someto a ti. Y así pasa en la vida del cristiano. Estamos lejos de Dios, viviendo nuestra vida. Oh, pero queremos que Dios me bendiga, que Dios haga cuando yo le pida. ¿Cuántas veces has orado y no tienes respuesta a tu oración? Seamos honestos. Estamos aquí para aprender. Y no quiero que también me responda. No, eso es personal. Usted en su mente piense. Has orado, tienes una petición. ¿Y qué pasa? A veces el Señor, claro, estamos en fe y en obediencia, miren, rapidito el Señor, hermanos. Pero cuando estamos en pecado, cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, claro, Dios nos ama, hermanos, pero Dios también permite que tengamos pruebas, porque en la prueba viene la dificultad, en la prueba viene la adversidad, en todas esas pruebas está el quebranto. Y cuando somos quebrantados, ahora sí corremos con Dios. ¿No se ha puesto a pensar, hermanos, que muchas de las personas buscan a Dios nada más cuando hay problemas? ¿Por qué no lo buscan todo el tiempo? Yo me recuerdo cuando los avionazos fueron allá a las torres en Nueva York. Todo el mundo ahora sí buscando a Dios. Hasta el presidente. God bless America. Y pidiendo oración y las iglesias llenas después que vino esa desgracia. Pero antes las iglesias vacías. Estamos como cuando se cae el niño al pozo, ahora sí lo tapamos. Reaccionamos ya después. Buscamos a Dios como ese extinguidor de emergencias cuando hay fuego para apagarlo. Y no tenemos que ser así. A Dios tenemos que buscarle todo el tiempo, todo el momento, amados hermanos. Tenemos que entender esa parte. Dios no miente. Dios, nosotros necesitamos de Dios. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hermanos, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios, hermanos, es la que tenemos que creer. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a crecer en fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pedro, amado hermano. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Medite, vean lo que está diciendo el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más dudosa. Así dice, más dudosa. Tenemos duda en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es confiable. No. Vea, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Vea, más segura, más segura. ¿Por qué? Porque es de Dios. Déjame decirle, amado hermano, que aunque en la palabra de Dios hubo más de 40 escritores en diferentes tiempos, hubo diferentes tiempos, diferentes contextos culturales, diferentes circunstancias de las cuales estaban, vea que todos coordinan, en ningún momento se contradice la palabra de Dios. Ninguno de los profetas se contradice, ni Joel, ni Abdías, ni Zacarías, ni Ezequiel se contradicen. Todos se embonan. Cuando tomamos, por ejemplo, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, todo ese compendio
unido, nos damos cuenta que tiene una unidad. ¿Y saben por qué? A pesar que fueron diferentes autores, diferentes circunstancias, diferentes contextos, diferente situación, déjame decirte que aquí está la mente de Dios. Porque el Espíritu Santo los inspiró a escribir lo que Dios quería decirnos. Por eso es que la Biblia no tiene contradicción. Yo con ese estudio te quiero animar a que tú la leas. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Qué bueno que ponga atención. Créale a la palabra, busquen la palabra, mediten la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día se han levantado falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas que nomás están preocupados por su dinero. Denle $100 aquí y el Señor te va a dar 1000. ¿De dónde sacan eso? Pero la gente en su necesidad han caído. Hermanos han mandado dinero, que es que el pastor va a orar por mí desde allá, desde el Perú, y lo va a mandar mi ofrenda. Y están confiando de que esa ofrenda es como el pago para que tú recibas lo que estás esperando. Y qué triste que no recibes lo que estás esperando. Y tú piensas que estás pagándole a Dios. No, hermanos, Dios no trabaja así. Dios no te está pidiendo tu dinero. Dios te pide el corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu fidelidad. Tristemente no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y pecamos. Tenemos la palabra profética más segura. Ahí está la seguridad de la Biblia. La Biblia es segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Vea, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Déjame decirte que la Biblia es la única luz que tenemos. Y hay pasajes en la Biblia que dicen: lámpara es a mis pies tu palabra, como la ilustra como una lámpara que ilumina mi camino. Esa es la luz que necesitamos. Pero la gente tiene la Biblia cerrada, no la lee. Y qué triste que yo en mis visitas anteriores, ¿verdad? No voy a decir el lugar para no ofender a los hermanos que me ven. Iba a las casas a visitarlos y ponían, lo voy a decir con respeto, tenían la Biblia abierta ahí en la mesa, en la sala. Y digo, ay, pero llena de polvo, ¿no? Como que, ¿la leerán? ¿No la leerán? Y qué triste el concepto de que ahora la Biblia la usan como un amuleto. Ay, pongo la Biblia para que se vayan los demonios. Vamos a ser reales, hermanos. ¿Tú crees que Satanás no se sabe la Biblia? Satanás, cuando se confrontó con Jesús, también le dijo: escrito está. Cuando le dijo: aviéntate del pináculo, porque escrito está. También Satanás le cita la Biblia. Satanás se sabe la Biblia. ¿Tú crees que le tiene? ¿Quién te dijo? Hermano, la palabra de Dios va a hacer efecto cuando tú la leas. Va a hacer efecto cuando tú la apliques. El hecho que tú la tengas abierta como un talismán, un amuleto, pues ¿sabe qué, hermano? Mejor ya póngase su patita de conejo. Aquí cuélguesela como llavero para que le vaya bien. Hay gente que quiere oír eso porque no quieren pagar el precio de escudriñar, de estudiar y de creer. Yo tengo que hablarles así, hermanos, porque usted tiene que crecer, tiene que levantarse. Hay muchos hermanos, hermano, es triste. Yo me entero en las consejerías de que están mal. Le digo: hermano, ¿y por qué no vino? Estamos dando la palabra. Usted necesitaba oír esta palabra. Y tienen problemas afuera y no hayan cómo solucionarlos. Ay, pastor, ore por mí. Y piensa que nomás mi oración le va a solucionar el problema. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene también que hacer cambios. Mi oración, ok, Dios la va a oír, pero si Dios te quiere seguir quebrantando y Dios te quiere... Hay momentos, hermanos, que Dios no te cambia la situación porque Dios te quiere cambiar a ti. Dios no quiere cambiar tu situación para que tú sigas igual de pecador. Dios quiere cambiarte a ti y te pasa por situaciones difíciles. Ay, pastor, ore para que Dios cambie mi situación. No, Dios no la va a cambiar. Dios te quiere cambiar a ti y está usando esa situación para quebrantarte, para que te acerques. Y no hemos entendido eso, hermanos. No hemos entendido eso. Tenemos la palabra profética, es la única luz, como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Cuando recibes a Cristo en tu corazón, cuando le depositas la fe, se alumbra, se cae. Hermanos, la Biblia dice en Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que se reúnen ahí en la sinagoga y siguen leyendo la escritura y siguen teniendo el velo y no se les cae hasta que se conviertan a Cristo. Tiene que esclarecer ese lucero en tu corazón. Mucha gente está lejos, piensan que es una religión. Cristianismo, no, hermanos, cristianismo es una entrega. Cristianismo es que yo muera y me someta a Dios. Cristianismo es renacer de nuevo en el Espíritu. Cristianismo es transformación. No me digas que eres cristiano y vives una vida de pecado. Yo escuchaba a una persona que conocí que me decía: pastor, yo soy así, y muy agresivo y muy no. Usted como cristiano, usted tiene que morirse, usted no puede ser así. No, es que yo soy así. No. Eso no es el fruto del Espíritu Santo. Yo me he topado con cristianos muy agresivos, muy vulgares, que así son, pero creen en Cristo. Y yo veo en Gálatas, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. El fruto, ¿cuál es el fruto? La obra que se debe mirar en tu vida: gozo, paz, amor, paciencia. No se ven, no hay gozo, andas con la cara de limón. No hay amor, andas en pleito con celos y con envidias. No hay paciencia, te desesperas, explotas. ¿Por qué? Porque abunda más la carne. Estás más en la carne que realmente el Espíritu Santo esté gobernando tu vida. Es importante, hermanos, algo que a mí me ha gustado, hermanos, cuando leemos la palabra, y yo he aprendido en las consejerías a crecer. Y hay personas que me quieren engañar, me hablan bien bonito, pero ¿saben cuál es mi estrategia? Conocerlos. Porque cuando yo los conozco, me doy cuenta que sus palabras están lejos de lo que ellos dicen. Todos te van a hablar bien de sí mismo. Ay, pastor, yo soy así es muy dadivoso, y que yo ayudo, y que yo acá, y que yo, y yo, y se suben, ¿verdad? Pero cuando los conoces y te das cuenta la fichita que son, y es lo bíblico. ¿Cómo dice la palabra? ¿Acaso yo respeto los dones del Espíritu Santo que los da? Y digo los respeto por las habilidades sobrenaturales para edificar la iglesia, pero eso no es evidencia de un verdadero cristiano, porque los dones se imitan. En serio, los mormones también hablan lenguas. Los mormones, burra, caba, shaba, lava la sábana y saca la bazooka. Hablan lenguas también ellos. Se imitan. Eso no es la evidencia, hermanos, de un verdadero cristiano. ¿Dónde encontramos la evidencia? En la Biblia. Por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? Por sus frutos. ¿Y qué es el fruto? La obra, tus hechos, tu testimonio. Por eso la gente habla bonito y los dones los imitan. Pero por su fruto lo vas a conocer, por sus frutos. Es interesante, hermanos, que aprendamos a la palabra de Dios aún para conocer al hombre, la humanidad, la situación, lo que estamos viviendo. Dios en su palabra nos está dando toda la revelación. Hermanos, créeme que cuando usted la lea, usted va a crecer, su mente va a cambiar, Señor. El Espíritu Santo te va a renovar, vas a entender, Señor. Me doy cuenta el pecado que está en la humanidad. La humanidad está en tinieblas, ahí lo está diciendo. La única luz que tenemos es aquí, la única luz del mundo que tenemos, la palabra de Dios, y nosotros cuando la vivamos, somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. El mundo no tiene a Dios. El mundo está contento con el pecado, con el vicio, con los bailes, con las drogas, con el sexo, con el vino, el dinero y todas esas cosas que nos alejan más a la carne, a la carnalidad, al ego, a la envidia, a los celos, a los pleitos, iras, contiendas y secciones. Tantas herejías que encontramos, hermanos. Tenemos la palabra más segura que ¿qué? Que la tradición de los hombres, más segura que la ciencia humana, más segura que experiencias sobrenaturales, que los milagros, prodigios y señales de poder y todo tipo de apariciones celestiales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también Satanás hace milagros. ¿Sabía que Satanás hace milagros? A mí hay gente que me dice: yo conocí una persona que pasó de México acá a los Estados Unidos, y dice que estaba en el desierto y se le secó ya la voz, ya no tenía agua. Ya no tenía agua en el desierto. Necesitaba agua. Y dice que él le clamó a Guadalupe y se le apareció. Y ya que se le apareció, venían otras dos personas y lo ayudaron. Y él daba testimonio de que quien le ayudó a pasar de México para acá fue la Guadalupe. Y él decía que había visto milagros.
que él cuando iba, el mono lloraba. Hermanos, yo en ningún momento lo contradije porque es verdad. Sí, el mono lloró. El mono lloró. Pero también Satanás hace milagros. Es lo que la gente no sabe. Porque ven que el mono llora. Ya empiezan a adorar al mono. Cuando detrás de eso está Satanás, que buscan adoración también. ¿Sabía que Satanás busca adoración? Satanás le pide a Jesucristo adoración. Satanás le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorases. Quería adoración Satanás. Y una manera de buscarla es haciendo milagritos en esos santos y monos, estatuas de piedra que son piedra, papel, metal, hojarasca, y la gente ahí está adorando y poniéndoles velitas y rogando y pidiendo. Oye, por favor, te cuelga tu zapato también y pídele a tu zapato. Si es así, si esas vamos, ¿no? No, hermanos, estamos por fe, no por vista. Ay, porque veo el mono. No, por fe. Yo no veo a Dios, pero yo le creo a Dios. Tenemos la palabra profética más segura que todas esas experiencias sobrenaturales, porque también Satanás hace milagros. Vea, en Gálatas 1:8 dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, vea, un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Vea, esta palabra es fuerte cuando dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo. No sé si usted, el tiempo que yo en Acapulco fui mormón, en los estudios que se me dieron, dice que Joseph Smith tuvo la aparición de un ángel. Y no lo niegan, un ángel. Pero yo te voy a decir algo. No se trata de cuestionar o decir, bueno, eso es mentira. Bueno, la Biblia dice que sí, un ángel. Sí, a lo mejor se le apareció un ángel, pero no fue un ángel de Dios, fue un demonio. Acuérdate que los demonios también se disfrazan como ángel de luz. Se disfrazan como ángel de luz. Joseph Smith tuvo esa aparición y recibe de las placas que estaban en egipcio reformado, y según las tradujo, y sale esta secta, esta religión toda cambiada. Cambian la Biblia. Ahora Joseph Smith, ahora las doctrinas y convenios y la perla del gran precio, y tienen sus enseñanzas que no machan con la palabra de Dios, y hablan de un evangelio restaurado. Hermanos, el evangelio nunca se caducó. El evangelio nunca tuvo fecha de expiración como para que se restaure. Hermanos, el evangelio son las buenas noticias, que Cristo vive. El mensaje es el mismo. Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. El evangelio no necesita ni tiene restauración. Ellos hablan de un evangelio restaurado. ¿Cuál restaurado? 18 cuartos. Se inventan cosas y la gente en su ignorancia se cree todo lo que ellos dicen. Hay mucho engaño, hermanos. Una de las cosas que Jesús les advierte a sus discípulos en Mateo 24, hablando ya en su venida después, dice que habrá mucho engaño. Falsos cristos se levantarán. Hermanos, yo no sé si usted investiga en internet cuántos cristos no se han levantado. El Cristo del Tiberias, el Cristo del Perú, el Cristo, y tantos que se dicen: yo soy el Jesús, yo soy el Cristo. Había uno, el Inri Cristo, y tenía muchas mujeres jovencitas y bonitas que le servían, y él se dejaba su bata blanca, su pelo largo, y hacía sus oraciones, y la gente creyendo. Hermanos, tanto engaño. Luego ese último que murió y que iba a resucitar, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. ¿No se acuerdan? Uno que hasta andaba con el 666, salió mucho en internet. Les debo el nombre, se me fue el nombre. Si un ángel anunciara otro evangelio, sea anatema. La evidencia certera del verdadero cristiano no son dones espirituales, sino que la Biblia dice claramente: por sus frutos los conoceréis. Vea, vamos a ver el último pasaje, hermanos, y nos vamos a quedar en el punto 2. El punto 2 lo voy a tocar la próxima semana. No, esta semana, hermanos, no voy a estar. Esa semana voy a viajar, ¿verdad? Les digo para que oren por mí. Voy a ir a California. Me voy el miércoles, regreso hasta el domingo. Ténganme sus oraciones, yo estaré orando por ustedes. Y ya cuando regrese vamos a continuar con este estudio. Se me hace interesante este estudio porque vamos a ver evidencia bíblica en la cual nosotros vamos a empezar a estudiar
y a medida que la estamos estudiando, vamos a estar creciendo, vamos a ponerle fe a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver el resultado, vamos a ver el efecto. Vea lo que dice Mateo en el capítulo 7, versículos del 15 al 20. Mateo, capítulo 7, de los versículos del 15 al 20. Ese mismo pasaje que he estado hablando, por sus frutos. Vea que el versículo 15 comienza con una advertencia. Dice, guardaos. Ese guardaos es cuídense, lo dice la Nueva Versión Internacional. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes, vea, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, vea, lobos malvados. Lobos que te van a despedazar y que no van a tener piedad, ni compasión, ni misericordia contigo. Y lo dice, versículo 16, por sus frutos, otra vez, ¿qué es el fruto? Es la obra, son sus hechos, su testimonio. Aprende a conocer a la persona, conoce la persona, amado hermano. No porque te habló bonito, te dio un mensaje, ay, es que me habló bonito, ay, es que lo dijo, y al rato te están sacando el dinero, al rato van a tu casa, ven lo que tienes, hasta el carro te van a pedir prestado y se lo van a llevar, de verdad. Ay, pero ¿cómo le voy a reclamar al apóstol que se llevó mi carro? Ay, no, me da pena pedirle mi carro al apóstol. ¿Cuál apóstol? No, hermano, por sus frutos los conoceréis. Y mire, vea, allá hay una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Vea, ese fruto preciado, ¿a poco se va a recoger de los espinos o higos de los abrojos? Y el versículo 17, así todo buen árbol, vea, está hablando de un buen árbol. Digamos que el árbol es la persona y los frutos son sus hechos. Esa persona, sí, esa buena persona va a dar frutos buenos, pero el árbol malo, obvio, va a dar frutos malos. No puede el buen árbol, vea, un buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Qué interesante. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está claro ese pasaje, hermanos. Sus frutos, su evidencia, su obra, su testimonio, sus hechos. La gente habla bonito. Todos te van a hablar bonito. Conócelo, conócelo, conócelo. Hay un dicho, ¿verdad? Que dice, para conocer a Andrés hay que vivir con él un mes, ¿verdad? Es un dicho del mundo, pero no lo cito como eso, es algo que escuché, ¿verdad? Pero tiene sentido que hay que conocer a la persona, hay que conocerlo. Apenas te acaban de conocer en esa semana y ya te están pidiendo dinero. Ay, fíjese, hermanito, que mi renta necesito $1000. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más ocupa? Te lo voy a hacer la lista, lo vamos a poner a Santa Claus también. Vamos a anotar aquí. ¿Qué más quiere? No quiere su patín del diablo, algo así. No, hermano, tengamos cuidado. Además la gente a veces se acerca para ver qué te saca, para ver qué te quitan, para ver qué tienes. Hermano, cuando no está el Espíritu Santo en el corazón del hombre hay maldad, te van a envidiar, te van a celar. ¿Por qué cree que en la ley no se equivoca cuando dice no codiciarás? Hay gente que está codiciando tus cosas. Van a tu casa, ay, mira el carro que se carga el hermanito, un Jaguar. Ay, hermano, a ver cuándo me lo presta para darme una vuelta. Ajá. Andan codiciando. Y diré, ¿qué trabaja, hermano? No, pues yo trabajo en el gobierno. Ay, político el hermano. No, en la oficina de inmigración. Ay, para que me ayude, hermano, yo soy ilegal, a ver si me consigue una tarjeta verde, ¿verdad? Y a ver qué más le envidiamos. Y si tienes una esposa bonita, hasta la esposa. ¡Wow, hermanito! Está muy bendecido usted, hermano. Hay que tener cuidado, hermanos. Los hay. Aquí lo está diciendo en la Biblia, guardaos de los falsos, ¿qué? Profetas. ¿Y qué se supone que es un profeta? Un enviado de Dios que da palabra de Dios. Pero este no es de Dios, es un falso. Guardaos de los falsos. Hay falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos hermanos. Como el apóstol Pablo decía que había falsos hermanos que se habían metido a la iglesia y querían reducirlos. Otra vez estaba Pablo hablando de Cristo, de la fe en Cristo, y estos trayendo la ley de Moisés. Es que se tiene que circuncidar, volverse a la ley, y aún así dice que circuncidaron otra vez a Timoteo.
Cuando el apóstol Pablo en Romanos dice que la circuncisión ya nada es. Porque la verdadera circuncisión no es hecha en carne, sino en el corazón. Cuando tú recibes a Cristo, la circuncisión está en la carne, en el espíritu, en el corazón. Ve, amados hermanos, que por sus frutos los vamos a conocer. Es interesante. Ahora, cuando hablamos de los frutos, estamos hablando de los hechos, estamos hablando del testimonio, estamos hablando de la obra. Ahora, yo quiero separar algo muy importante. Nuestra salvación en Dios no es por obras, y esto lo voy a hablar después, más adelante. La salvación no es por obras, dice es por gracia, es por la fe en Cristo. Pero ¿cómo se relacionan las obras con nuestra fe? Se relacionan cuando tú crees, cuando tú tienes fe, se relaciona en tu vivencia, cuando tú lo vives. Tú lo vives, lo haces, lo ejecutas. Cuando tú tienes fe, un ejemplo, rapidito. Tú estás orando por un trabajo, ¿verdad? Estás en tu casa y voy a orar, tienes un trabajo y le oras, Señor, un trabajo, dame, ábreme puertas, pero ahí te quedas en tu casa sentado viendo la tele, no sales. Y Señor, dame un trabajo al día siguiente. Pues hazme de comer, voy a ver la tele, pum, y te sientas ahí con tu sofá, con las patas para arriba, y incómodo, ¿no? Y Señor, un trabajo, pero nunca sales. Yo digo, bueno, hermano, usted no tiene fe, porque si usted tuviera fe, su obra sería levantarse, llenar aplicaciones, estar en la internet aplicando, o vaya y deposite su aplicación, ¿sí? Y Santiago nos habla precisamente de eso. Una fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque las obras son el resultado de nuestra fe. No es que seamos salvos por las obras, no. Las obras son testimonio. El testimonio del creyente, del cristiano, son sus obras. Por eso estamos hablando que un buen árbol va a dar buenos frutos. Un buen fruto es tu buena obra, tu buen testimonio, tus hechos, tus actitudes. Pero una persona, hermanos, que no tiene obras, que nomás habla y que dice que tiene fe y que dice que es cristiano, hermanos, se lo digo con respeto, yo dudaría de alguien que se dice cristiano y cuando lo conozco, ya tengo 3 meses de conocerlo, una persona que no ora, que no lee la Biblia, que no, hermano, yo he tenido pláticas y me gusta platicar, tengo amigos pastores y siempre hablamos de la palabra. Y como dice ahí en la escritura, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca. Y yo me doy cuenta cuando la persona habla y que carece la palabra de Dios. Habla más de trabajo, más de dinero, más de viajes, más de relaciones. Hermano, como que su vista está mucho en este mundo. Hay cosas que son necesarias, claro, pero no es lo esencial. Nuestra esencia y necesidad primera es Dios. Es Dios quien abre puertas. Es Dios, ponga a Dios. Entonces tú te das cuenta cuando platicas con esa persona que muchas veces no está la palabra de Dios en su corazón. Y es triste. Y ahí tú te das cuenta, lo puedes evaluar a esta persona. Pero no somos salvos por obras, en ningún momento. No somos salvos por obras. Y aquí nos vamos a quedar, amados hermanos, este sábado en 8 que venga estaremos tocando el punto número 2. Son 4 puntos que quiero tocar. Este primer punto es que nuestra fe es la confianza de aquel quien lo dijo. El punto número 2, el conocimiento que tengamos de Dios también nos va a hacer obrar y actuar en fe y en responsabilidad. El punto número 3, Dios apela a nuestro entendimiento. La Biblia dice que oraréis en el Espíritu, ¿ah? Oramos en el Espíritu, pero si usted lee, adelante, lea todo el contexto. Dice, pero también con el entendimiento. Porque hay gente que nomás lo espiritual, y están cantando una canción, y a lo mejor esa canción hay canciones, bueno, yo he visto, nunca las hemos cantado, pero por ejemplo, que le cantan a los ángeles. Bíblicamente la adoración es a los ángeles, es a Dios, a Jesús. No hay cantos, pero hay una canción que se le cantaba a los ángeles. Se le canta a los ángeles y digo, wow, ¿y por qué están cantando eso? Si ni el ángel que se le apareció a Juan y le da la revelación, ¿se acuerda que Juan se iba a postrar para adorarle? Y el ángel le dice, alto, detente, yo soy consiervo y hermano de los profetas, consiervo tuyo, adora a Dios. El mismo ángel le dice a Juan,
y está dos veces. Dos veces Juan cometió, luego lo vamos a ver en el Apocalipsis. Dos veces Juan se iba a postrar para adorar al ángel, y el ángel en dos ocasiones para a Juan y le dice: adora a Dios, adora a Dios. Entonces nosotros no estamos adorando ángeles, no estamos adorando ídolos. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. No te puedes hacer monos, cuadros, ponerles veladoras y estarlos adorando. No, hermanos, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. No ocupas un cuadro, no ocupas una imagen. Y lo dice la palabra. Jesús le dijo a la mujer samaritana: llegará la hora que ni en aquel monte ni en Jerusalén se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán en el espíritu al Señor. Hermanos, nosotros estamos por fe, dice, no por vista, dice el pasaje. Entendamos esto, vamos a ir creciendo en fe, vamos a ir escudriñando, necesitamos conocer la palabra. ¿Quiere usted crecer en fe esta noche? Empiece a leer la palabra en su casa, llegue, Señor, y le voy a recomendar, comience con los evangelios. Rápidamente una recomendación. Yo sé que usted puede leer lo que quiera, ¿verdad? Pero yo siempre insto, les digo a los hermanos, comiencen con el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conozcan la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, conozcan la relación que Él tuvo, luego léanse Hechos. Me gusta esa historia, cómo el evangelio se expande a los gentiles, viene el Espíritu Santo, vemos los viajes misioneros, empezamos, tenga un contexto del Nuevo Testamento y luego leas el Antiguo. De verdad, he tenido 5 experiencias, 5 personas que he conocido que han leído el Antiguo Testamento y se han desanimado. ¿Por qué? Porque su mente no tiene el Nuevo Testamento, no asimilan la obra de Jesús. Y van al Antiguo Testamento y como les hablan de que Dios es un Dios de amor, un Dios, se van a decir un Dios de amor. Hay gente que se va al extremo, ¿verdad? Siguen en su pecado. Pues, pero Dios me ama, es un Dios de amor, así que pues yo sigo mi pecado. Cuando el Nuevo Testamento nos demanda un cambio, una transformación. Entonces, leen el Antiguo Testamento y se dan cuenta que hay un Dios de guerra. Un Dios que le dice a su pueblo, al pueblo de Israel: ven, mata a los enemigos y no te apiades de ellos, y destruye a los de pecho, a los de brazo, a los bebés. Y la gente cuando lee eso: ¡ay! Pero ¿qué no Dios era un Dios de amor? Ese es un Dios sanguinario, un Dios malvado. ¿Cómo no va a tener compasión de ese bebé? Pero no entienden el mensaje, que son pueblos enemigos. Y si dejan con vida a esos bebés van a crecer y al rato esos bebés los van a matar a ellos. Por eso es que Dios los extermina. No han entendido el plan, el propósito, y encuentran confuso. Yo me topé otra persona que estaba leyendo: hermano, ustedes están mal, ¿por qué se reúnen el domingo? Cuando estábamos en California ya, ¿verdad? Le digo, bueno, porque el domingo Jesús resucitó el domingo, el Espíritu Santo ascendió un domingo, la iglesia primitiva se reunió el primer día de la semana. Le empecé a dar razones, ¿verdad? Hermanos, pero usted ignora aquí en el Antiguo Testamento que por estatuto perpetuo guardaréis el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? El sábado. Están en pecado ustedes por estarse reuniendo el domingo. ¿Te encuentras gente así? Los hay, los hay, los hay. Yo le invito, amado hermano, que lea su Biblia y no falte, anime también a su familia. Hermanos, estamos creciendo juntos. Queremos ver bendición en nuestros hogares, pero no leemos la palabra. Queremos ver bendición, pero no oramos al Señor. Y si oramos, oramos con duda. Tenemos el pecado, hermanos, es que se lo digo en amor, entiéndame, el pecado nos separa de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz tomando nuestros pecados, Jesús experimentó la ausencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues sí, estaba cargando los pecados. Y Pedro lo dice, que Él tomó sus pecados en su cuerpo de carne. El pecado nos separa de Dios, hermanos. La paga del pecado es muerte. Si tú estás en pecado, aléjate, apártate. Por eso no ves bendición, por eso tus oraciones no son contestadas, por eso hay gente que hasta está enferma. Hermanos, sí hay consecuencias en el pecado. Yo leía al apóstol Pablo a los Corintios cuando hablaba de la cena del Señor, ¿verdad, pastor? Cuando la toma uno indignamente. No dice que hay enfermos y algunos ya hasta murieron, algunos duermen, dice. Toman la cena indignamente, minimizan las cosas de Dios, porque no hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios. Y termino: el pueblo perece. Fuerte, dígalo. Por falta de conocimiento. Exactamente, el pueblo perece por falta de conocimiento.
No conocen la Escritura, no conocen la ley de Dios, no conocen la instrucción de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a cantarle un canto al Señor también para tener un tiempo de ministración ahí en su lugar. Los que gusten pasar, hermanos, pasen, el altar está abierto. Yo no sé su pecado, yo no sé lo que usted esté viviendo, yo no sé sus decadencias, sus frustraciones, sus luchas, pero hermano, entréguesela al Señor. Entréguesela a Dios. Él es el único que lo va a ayudar. Ningún ser humano te va a ayudar, incluso ni yo, porque yo no soy Dios. También yo estoy ahí dando remadas en el bote, ahí voy contigo en el bote, estamos en el mismo barco, decimos, ¿verdad? Pero confiemos en Dios, entrégale eso al Señor. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Él nos da descanso, hermano. Yo te invito a que ahorita, mientras el grupo está cantando, amado hermano, cántale a Dios. Tu alabanza es para Dios. Ponte a cuenta con Dios. Entrégale ese pecado, esa duda, ese error, esa enfermedad, esas luchas. Señor, yo te entrego mi vida, mis luchas. Yo no puedo, yo estoy cansado, tengo problemas en el trabajo. Señor, me corrieron del trabajo. Llego a mi casa y mi marido, en lugar de ayudarme, el cocodrilo que tengo me echa pleito. Ya no lo aguanto al marido que tengo, no aguanto a la esposa que tengo, no aguanto a los hijos que tengo. El problema que tú tengas, díselo al Señor. Alaba al Señor. Hemos venido a adorarle a este lugar. Vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Ante ti, Señor. Solo tú eres
Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor, te damos, Padre. Recibe la adoración, la alabanza de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia, por mis hermanos, Señor, que han venido aquí a buscarte a ti, Señor. Nuestra mirada está en ti, nuestra confianza está en ti, Señor. Porque tú eres el único, Señor, que nos puede ayudar. El único que dice tu palabra que nos saca de todo cenagoso, Señor. El único que levanta nuestra cabeza, Padre. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayuda a mis hermanos en sus luchas, en sus necesidades, Señor. Ayúdales en su trabajo, en sus hogares, con su familia, Padre. Ayúdales a mis hermanos, Señor. Sé con ellos. Dirígelos, Padre Santo. Bendícelos, prospérales, Señor. Gracias, Señor. Ayúdales, hermanos. Ayúdales, Padre. Guíales a tu palabra, a tu verdad. Que vengan al conocimiento tuyo, para que ellos puedan vivir en tu palabra, que ellos puedan aplicar la instrucción que tú has dado, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Llévanos con bien, Señor, a sus hogares. Llévanos con bien, Señor. Vamos de este lugar, mi Dios, más no de tu presencia. Tu presencia está con nosotros. Tu presencia viene con nosotros. Tu presencia vive en nosotros. Tu presencia, Señor, es lo que anhelamos. Es lo que deseamos, tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por la vida de mis hermanos. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Quiero un aplauso al Señor, amado hermano, que Dios te lo bendiga. Estamos despedidos, hermanos. Ya saben los anuncios, el martes estudio bíblico, no se quede en casa, vengas, hermanos, y el sábado también venga a adorar al Señor. Que el Señor me los bendiga.